Desayunos Informales, vamos ya a nuestra próxima entrevista. Vamos a estar hablando de seguridad pública. El miércoles el Ministerio del Interior presentó las cifras finales de delitos del año 2024 que mostraron una cifra muy similar de homicidios respecto al año 2023 y una disminución en las denuncias de rapiñas, hurtos y casos de abigeato. Si bien el ministro Nicolás Martinelli dijo que es el primer gobierno que le va a dejar al que sigue una cifra menor de delitos, desde el Frente Amplio se cuestionó algún mecanismo de cómo se toman estas cifras. Para hablar de esta realidad vamos a entrevistar a Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y especialista en estos temas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué primer balance hace de estas cifras que se divulgaron, que dicen que las denuncias de rapiñas cayeron un 22%, las de hurtos un 5,7%, las de abigeatos 19,5% y las de homicidios apenas un 1%, manteniéndose casi iguales a las de 2023, 377 contra 381? Bien, o sea, cada indicador tiene su problemática de construcción metodológica. Ahí hay un consenso internacional por distintas razones, que no creo que dé el tiempo para entrar, pero los delitos relacionados con los homicidios es como indicador más fuerte para considerar cómo evoluciona un país en relación con la criminalidad. En ese sentido, la evolución que tenemos, digamos, los datos nos sorprenden, digamos, es más o menos lo que veíamos que iba a suceder. El Uruguay desde el año 2012 es muy claro que empieza a haber un aumento en los homicidios. Ese aumento tiene un salto muy importante en 2018, una pequeña caída del 2019 y esa pequeña caída del 2019 como más o menos se mantiene hasta la fecha, más allá de alguna oscilación por pandemia que rápidamente se recuperó. Entonces, fíjate que con esto es algo interesante. La lectura por alternancia de gobierno es una lectura que le hace muy mal para el momento de entender y diagnosticar el problema. Las dos cosas, digamos, son reales. Los homicidios aumentaron durante los gobiernos frente amplistas, los últimos dos, y se mantienen arriba, en la cima, digamos, histórica, durante este gobierno. Lo cual nos lleva a pensar de que todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, que es muchísimo más en materia de prevención de homicidios, no ha tenido ningún tipo de efecto. Entonces, estamos ante un grave problema. Y después hay todo un asunto relacionado con la gestión de la comunicación, de la información, que me parece muy importante hablar de eso porque nos hemos acostumbrado de alguna manera a que la comunicación de la información estadística se da de alguna manera en términos politizados y se pierde la perspectiva de diagnóstico en ese sentido. Y después quienes manejamos de alguna manera información estadística y sabemos de alguna manera procesar datos estadísticos, nos damos cuenta de pequeños, si se quiere, trampas que se hacen al momento de presentar la información, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta última, las placas de evolución de las curvas de rapiña, hurtos y homicidios tenían como su base de origen en esas gráficas no el 0, sino un número que estaba muy cercano al valor mínimo donde comenzaban esos guarismos de denuncias de rapiñas, de hurtos y de homicidios, lo cual te genera distorsiones entre años. Digamos, te parece que las subidas y las bajadas son mayores a generar esa distorsión. Y ese es un error de liceal, porque digamos, en el liceo aprendemos, por ejemplo, ejes cartesianos. Vos lo calificaste de grosero y burdo, ¿no? Sí, porque realmente puede ser una equivocación, yo no sé la intención que hay por detrás de eso, pero es grosero y es burdo construir una gráfica de esa manera. Y me cuesta entender de que desde, digamos, el organismo oficial tan importante se maneje ese tipo de comunicación. Después hay otras cosas que son importantes decir, para la audiencia tendría que saber, digamos, hay homicidios que se catalogan como tal, no en el momento que ocurren. Hay todo un proceso para catalogar eso. Por ejemplo, si la persona está desaparecida desde el 2024 y después se la encuentra asesinada, la fecha del asesinato data del 2024, las cifras actuales no son realmente las últimas, digamos. Lo mismo pasa con los intentos de homicidio que ocurrieron en el 2024, que ahora esas personas están heridas graves
El homicidio no se computa en el 2025, se va a computar en el 2024. Bueno, pero eso también debe haber corrido para cuando se cerró 2023, habría heridos graves quizás. Ni que hablar, eso pasa, por eso te digo, desconoce el periodo de gobierno. Esa ecuación que decís que faltan elementos para cerrarla, podría ser que se revierta el número y el margen de es que se va a revertir, yo te puedo asegurar. Estable que destacaban no exista. Te puedo asegurar que en 2 meses esa caída, entre comillas, de menos 1% no va a ser caída, va a ser un poquito más. Pero eso pasa siempre. Pero si hiciéramos eso, también tendríamos que sumarle a los de 2023 los que estaban heridos graves y murieron en 2024. Pero se suma eso, Leonardo. No es que no se suma, se suma. Eso se considera en las estadísticas. Mirá, déjame explicarte un poco. Sí. Cuando vos te publican el número de homicidios, por ejemplo, del 2023, y es tal. Vos agarrás el informe de 2024 y vas a ver que el número varió. Pero está bien que varíe, porque es así. Lo que yo digo es que lo que hacen los lugares serios, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, tiene un calendario de información de las estadísticas. Donde ya se contempla esto. Claro, sí o no, pero todos sabemos de que el corte es ahí, la información es a esa fecha y no es antojadiza porque me va a dar bien el dato. Entonces, falta una calendarización del momento que vamos a publicar la información. Como hace el Instituto Nacional de Estadística con el desempleo, con la pobreza, nosotros sabemos cuándo van a alargar la información, no es que no sabemos. Y también cuando se da la información se tiene precaución en decir, bueno, este no es el dato final, va a haber alguna alteración por tal y tal motivo. Pero esas cosas no se comunican. Digamos, las sabemos nosotros que manejamos, pero al momento de comunicar un dato estadístico es importante tener recaudos al momento de decir, bueno, cayeron los homicidios, porque ese fue el titular en algunos lugares. Sí. Y eso está mal, es equivocado. Aparte de esto, recién estábamos comentando que vos tenés conocimiento de delitos que son complejos e importantes tener en cuenta, que hay datos dentro del Ministerio del Interior de SUBA de estos delitos y que sin embargo no fueron comunicados. Sí, y hay datos en el Ministerio Público, digamos, en la Fiscalía. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles distinguís? Tenemos un grave problema hace tiempo, no es con este gobierno, pero hace tiempo, digamos. El Ministerio del Interior mide a la actualidad 5 indicadores. Antes medían 4 porque se agregó el abigeato, ¿no? Mide denuncias de abigeato, hurtos, rapiñas, violencia doméstica, que ahora la separó al brindar los datos de delito contra la propiedad y contra la vida, y mide homicidios. Pero el Código Penal tiene más de 200 figuras penales. Y después hay otros delitos que sabemos que hace tiempo, hace varios años, están en un momento de auge y de puja muy importante. Por ejemplo, los delitos de drogas. Esto es algo medio de sentido común. Todos sabemos, los delitos de drogas han aumentado. Justo hay un aumento bastante en correlación con los aumentos de homicidios del 2012. Aumenta el mercado de las drogas ilícitas. Y esos datos el Ministerio del Interior no te los da. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque es importante. Porque el actor instrumental, racional, que comete delitos, que lo hace por rentabilidad económica, que lo hace, comete delitos buscando los menores riesgos, muda de delitos. Puede cambiar, te cometió una rapiña y ahora te comete un delito de drogas. Y ahora los delitos de drogas la rentabilidad es mayor. Algunas actividades en el mercado de las drogas ilícitas no son de exposición al riesgo o es menor exposición al riesgo que una rapiña. No todos son sicarios, digamos. O por lo menos cree el que lo hace que tiene menos exposición. Eso también hay efecto de percepción pongamos importante. Un ejemplo, el que traslada, por puede trasladar droga o puede guardar algo, no tiene que salir con eso a ninguna parte, ¿no? Puede hacer un arreglo sin mover ningún tipo de mercancía. De acuerdo a la estadística que existe, pero no se comunicó. Te voy a dar un dato, por ejemplo. Cuando ves los motivos de homicidios por rapiña y por tráfico de estupefacientes, como se llama en la estadística, bueno, por la ley de estupefacientes, ves que hay una tijera, digamos. Disminuyen los homicidios por motivo de rapiña y aumentan los homicidios por motivo de tráfico de estupefacientes. Digo, ese es un indicador fuerte. Bueno, eso está en cuestión por algunos que creen que se sobrevalora la cantidad de homicidios. Pero no, porque este indicador que yo te estoy diciendo no está construido con las motivaciones de homicidio donde fue toda la discusión. Es la lista ampliada. Te estoy dando el indicador de una lista ampliada, que es anterior, que no es la que se comunica por las motivaciones. Igual también estaría bueno conocer las cifras de delitos vinculados a las drogas, justamente también para esta discusión que hay sobre los homicidios, porque creo que Claro. Aparte de esta discusión, hay muchas cosas que parecen fundantes. Toda la discusión sobre la construcción del dato, de los motivos que generan los homicidios, al menos desde la academia, la venimos dando hace muchos años. No se inauguró ahora, hace muchos años. Y hay varias investigaciones al respecto sobre eso. Y lo que hay que hacer es llegar a consensos desde el punto de vista científico.
de modo tal que no haya tanta discusión y duda sobre esos datos. La cifra de homicidios que tenemos, ¿no? ¿Cómo se puede comparar con países que de algún modo siempre nos comparamos, con la región o con países a los cuales nos queremos parecer? Y estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. Estamos mal para el Uruguay, estamos mal para países que de alguna manera tienen cierta semejanza con el Uruguay. Estamos mal, sí, estamos por encima en tasa de homicidios de eso. Pero también hay que decir una cosa que es muy importante. Por ejemplo, Buenos Aires y provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidio muy baja, muy baja. Pero eso no es porque no ocurra crimen y no haya un mercado, por ejemplo, de drogas muy importante, mucho más importante que el montevideano. Eso ocurre porque la gestión, de alguna manera, de ese mercado se hace con cierta paz. Los territorios, de alguna manera, tienen cierta pacificación porque hay cierto respeto, si se quiere, del modelo de negocios por parte de las organizaciones criminales, pero también por parte de las fuerzas de seguridad pública que ordenan eso. El caso de Rosario es paradigmático y súper actual al respecto. Ustedes se acuerdan que hace unos meses el caso de Rosario era dramático, digamos. La tasa de homicidios, veías la curva, ha aumentado muchísimo, muchísimo. Las fuerzas de seguridad pública federales fueron a Rosario, había una suerte, no estado de sitio, pero digamos, estaba muy complicado, intervención muy importante. Y tras un mes, la estadística, ves la curva de homicidios, cae estrepitosamente. Eso no tiene otra explicación que algún tipo de acuerdo o de pacto de alguna manera. No tiene que ser un pacto muchas veces que implique corrupción. Pero pacto Estado, bandas criminal. Tiene que haber algo así, porque, digamos, si no, es imposible que... ese comportamiento del fenómeno delictivo no es, si se quiere, natural. Esa caída es abrupta, pasó algo. Hubo una crisis, digamos, en algún sentido, o un nuevo orden o un nuevo equilibrio que se ha generado. No tiene otro tipo de explicación. Y para generar eso, claro, es algo que explícitamente no se puede reconocer, claro, porque se camina por el petril, digamos, de la ilegalidad, pero también se pueden dar señales. Digo, no es tampoco un invento de Rosario, hay distintos modelos, el modelo Bukele es un extremo de eso, pero el modelo Chicago de hace muchos años también es otro ejemplo de eso. ¿Es una estrategia válida o que arroja algún mérito para el gobierno? Bueno, es un tema ético que se puede discutir perfectamente. Sí es una estrategia que da resultados inmediatos de pacificación de territorios que no te soluciona estructuralmente la situación. No, y hay que ver el impacto a largo plazo, porque si ya fuiste flexible, si cediste en transar de alguna manera, ese antecedente puede condicionar futuros acuerdos o trances. Ni que hablar, digamos, El Salvador... Tal vez de mayor impacto. El Salvador, fíjate que antes de Bukele tuvo varios pactos con las maras y en distintos momentos fallaron y se da muy claro las curvas de homicidios, hay muchos indicadores que... Incluso volviendo más fuerte de lo que había antes del primer acuerdo de trance, ¿no? Sí, pero en Buenos Aires, por ejemplo, es muy estable, por lo menos de la década de los 90, eso. Y de vuelta, digo, es un petril muy fino ese, pero se hace, ¿no? ¿Crees que habría que hacerlo en Uruguay? Bueno, hay que estudiar... Bueno, yo conozco un poco las condiciones, digo, no sé si es necesario estudiarlos como tal, pero me da la impresión de que en Uruguay, pensando sobre todo en Montevideo, sería muy difícil eso. Hay varias razones, pero una de ellas tiene que ver con que nuestros grupos delictivos, de alguna manera, son inmaduros. No tienen una gran estructura, no tienen una gran organización. Lo cual es una buena noticia en sí mismo, pero... Pero tiene esto otro, ¿no? Eso también te repercute en la violencia, esa inmadurez, en el sentido que no piensan esto como un modelo de negocios, donde la pacificación de los territorios me sirve para el negocio, sino que lo están pensando desde otra lógica. Hay como una diferencia cultural distinta entre las bandas de crimen organizado. ¿Cultural en qué sentido? Y en que, claro, se desenvuelven de maneras diferentes. Sí. Sobre todo en los que hablamos en los territorios, porque también hay que entender, y es bueno decirlo, que hay delito de cuello blanco, hay delito de poderosos, y esas organizaciones, digamos, son bien educadas y entienden su modelo de negocios y tratan de no generar conflicto, ¿no? Que son los delitos de los que no nos enteramos. Y son esos delitos bastante invisibles, donde el Estado en general hace poco, porque distribuye sus vigilancias y controles de manera desigual, de alguna manera. Son más tolerados por todos nosotros, no es algo que vas a verlo, pero generan mucho daño y hasta a veces más daño. Digo, por poner un ejemplo, el caso de Odebrecht, que fue un caso de corrupción en Latinoamérica brutal, de sobornos a grandes autoridades políticas, de fondo lo que está en eso es quebrantar la institucionalidad.
Uno empieza a dudar de la democracia, de los representantes políticos, como forma de gobierno. Entonces genera muchísimo daño, pero bueno, los toleramos más. Pero justamente estas, entre comillas, soluciones al problema de la violencia que parten de un acuerdo no explícito entre autoridades y bandas de delincuentes, ¿no justamente es un elemento tremendamente erosionador de la democracia? Claro, sí, eso está presente, pero se efectúa y se ha llevado adelante. Porque de alguna manera hay situaciones como críticas donde estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Claro, Entonces, mejora los índices de paz. y claro, y también obviamente eso tiene repercusiones electorales, que esto Claro. siempre va de la mano, ¿no? Hace un rato dijiste, hablando del tema de homicidios, todo lo que no se ha hecho. Y ahí siempre tenemos como esa duda, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo se puede solucionar? Como que nadie la tiene muy clara. ¿Vos qué sentís que es lo que no se ha hecho? Yo siento que sí no se han hecho muchas cosas. Sobre todo, hay muchas, creo que también hay que diferenciar, digamos, cosas que se dicen y de las cosas que se hacen. Porque, por ejemplo, en materia de lavado, en los últimos años, creo que se ha empezado a hablar bastante más, pero se hace muy poco y nada. En términos de quién motoriza eso, ¿no? O sea, de las instituciones que van a, de una manera, perseguir este tipo de delitos. Y fíjate, en el caso del lavado, es un delito fundamental para cualquier mercado ilícito, no solo el de las drogas, porque cualquier mercado ilícito genera una ganancia ilegal y esa ganancia ilegal se va a tener que lavar sí o sí. Muchas veces hacia esos mercados ilícitos es hacia donde tenemos que ir, porque son de alguna manera los que te están moviendo el problema. Digamos, la mujer que revende un poco de droga en su casa para generar un jornal, para cuidar a sus hijos, no es la que está generando el problema. O la que entra unos gramos de marihuana a la cárcel y le das 4 años. No son los que te generan el problema como tal. Los que te generan el problema son los grandes distribuidores de droga, los que te generan el problema son las organizaciones internacionales. Digamos, no quiero con esto, pasan cosas en los barrios que tienen que ver con nuestros grupos domésticos y generan problemas, pero me refiero como al nodo duro del mercado, ¿no? Y el lavado es algo fundamental. La corrupción, yo creo que también es muy importante, porque de forma de ejemplificante, en términos de disuasión, la corrupción política o de algún funcionario público, es muy importante detectarla y dar cuenta que el Estado es muy firme con ese tipo de delitos. Y eso es algo que no lo estamos viendo. Digo, cuesta tanto que algunos políticos manden a la JUTEP las declaraciones juradas de su esposa o la suya propia, o que aclaren situaciones. Y fíjate los mensajes que dan, sobre todo a los profesionales organizados de esto, no de repente al del barrio. Pero el que lava, por ejemplo, el que comete contrabando, el que distribuye drogas, es una persona informada, ¿no es? Y aparte estamos viendo, ya en México, en Colombia se ve mucho, en Uruguay se está viendo poco, pero cada vez más, a mi juicio, se está viendo personas que vienen de clase media, alta, profesionales, empezándose a dedicar al mercado de las drogas ilegales. Eso ya lo estamos viendo. ¿A dedicar de qué manera? De manera logística. Por ejemplo, el caso de Mutio es claro, el caso de quien pone un campo para copiar es muy claro. Bueno, hay otros casos, no quiero empezar a nombrar, pero hay varios casos de personas que en realidad no son todos los que están en los barrios, el de la Tahona, en fin, hay un montón de casos. Eso es porque la percepción de riesgo de ir preso es muy baja, digamos, porque si no, alguien que está ya bien económicamente no se va a meter en algo, salvo que crea que va a salir indemne de eso. Esa dimensión está totalmente atada a lo que venimos diciendo, y entonces la persecución de la corrupción, cualquiera que sea, da mensajes positivos de que no, mirá, hay un Estado certero, eficiente, entonces vos tenés más cuidado en lo que te metés. Y no ayudan todo ese tipo de cosas. Después hay un montón de cosas que hacer, por ejemplo, con las armas de fuego. El sociólogo Ignacio Salamano hace más de 10 años que está estudiando el tema de las armas de fuego en el país. Ha hecho un montón de recomendaciones. Hay que trabajar la convivencia educativa dentro de las escuelas, los centros educativos, pero también a los alrededores de los centros educativos. Nosotros hicimos algunas investigaciones con el grupo de investigación de Facultad de Ciencias Sociales, donde damos cuenta de que el camino al estudio, la inseguridad en el camino al estudio, está perjudicando las trayectorias educativas. Por ejemplo, la elección de turnos. Nadie quiere ir de noche al liceo en invierno en los barrios complicados.
¿Me explico? Hay una elección de acceso, de sostenibilidad de la carrera educativa por la inseguridad. No, el barrio está picado, no voy a ir al centro educativo. Pasaba concretamente, vos hiciste una nota, Leo, sobre ese tema. Liceo de Piedra Blanca. Sí, Era claro. el que peor resultado tenía en Montevideo y justamente porque nadie quería ir, los profesores buenos no querían agarrar. Claro, también eso, ¿no? Entonces, vos fíjate las repercusiones que tiene la criminalidad. Y por lo tanto, no es solo un tema del Ministerio del Interior. Hemos estado acostumbrados a ser muy ministerialistas en materia de seguridad pública. Y acá hay un montón de áreas para hacer. Por ejemplo, los cuidados. Muchas veces lo que nos está sucediendo es que tenemos un grave problema de obtención de cuidados materiales, digamos, salir al mercado de trabajo, porque los cuidados inmateriales que tenemos que dar no nos permiten eso. Entonces, a veces la plata fácil, rápida, me sirve seguir cuidando a mis hijos en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el sistema de cuidados con eso? Y ahí no tiene nada que ver el Ministerio del Interior. Entonces, hay un conjunto muy amplio de actores que podrían hacer muchas cosas en materia de seguridad pública. Hay una serie de delitos que están en auge, que son esos delitos que se abusan de personas ancianas, las llaman por teléfono, les dicen que hay alguien de la familia que está secuestrado, que tiran la plata por la ventana o que depositen. El cuento del tío, pero multiplicado al extremo, tienen penas muy bajas porque no manejan plata, no usan amenazas físicas. Está estudiado ahí denuncias. Muy poco. Por ejemplo, la extorsión. La extorsión es el gran negocio en Centroamérica. Y acá no lo tenemos estudiado, no sabemos cómo funciona eso. Pero no estoy diciendo que tenemos un problema con extorsión, no sabemos cómo funciona. ¿Ya? Pero, ¿Extorsiones con qué? Claro, ¿cuál es el delito? Claro, a un comercio, por ejemplo. Ah, para cobrar un peaje de seguridad. Claro, por poner un ejemplo, ¿no? Por decir algo. ¿Y está instalado? Bueno, pero digo, claro, yo cuando hago investigación en los barrios me entero de muchas cosas, Cantidad. pero lo que pasa es que no está medido como tal. Claro. No es uno de los delitos que el Ministerio tiene información y no los da, sino que no los mide. Pero claro, porque digamos, los casos por extorsión que llegan al sistema de justicia están registrados en el Ministerio del Interior, en el sistema del SGCP y en el CIPAU de Fiscalía. Eso está. Pero también hay un tema, porque la denuncia de delito aumenta cuando hay persecución del sistema de justicia por ese delito. Pero como la extorsión es como algo muy invisible, en términos de la persecución, no está en la matriz de priorización de Fiscalía, de la policía va a perseguir, probablemente sea muy bajo, pero eso no quiere decir que tengamos o no el problema, ¿no? Entonces, ¿Ya hay comercios en barrios acá pagando por tener tranquilidad en materia de seguridad? Y hay comercios que son de los grupos que están ahí. O sea, hay cierta gobernanza criminal parcial en algunos barrios. Esas cosas se dan. Y quiero decir algo que me parece interesante. Esa investigación a veces es por falta de financiamiento, pero también a nosotros, muchas veces los académicos, no nos ayuda el Estado, a ustedes también, brindándonos información. Las veces que pedimos información y nos rechazan por distintas... A veces está bien, hay información que es reservada, está bien, pero mucha información no tendría por qué ser reservada. Nosotros la manejamos con confidencialidad y no la tenemos y no la podemos analizar para tratar de decir algo al respecto. Entonces, hay un grave problema de sinergias entre distintas esferas, ¿no? No estamos pensando en ayudarnos y tratar de salir adelante y contribuir, no. Siempre me parece que se está pensando, ¿no?, en protegerse, en quedar bien parado. Bueno, con los números pasa un poco eso, ¿no? Sí. Cuando se presentan números en general, no hablo de un hecho concreto, pero en general siempre se trata de presentar el mejor número para que el que lo presenta quede en el mejor lugar ante la población. Sí, por eso... hay que pensar, el Ministerio del Interior tiene que tener su departamento de estadística, ¿no? Eso nadie lo pone en duda, pero me parece que hay que tratar de sacar del Ministerio del Interior el procesamiento de estadísticas y su divulgación como tal. Por ejemplo, en materia de pobreza, los datos no lo da el MIDES, lo da el INE. En materia de desempleo, los datos no lo da el Ministerio de Trabajo, lo da el INE. Digo, porque ahora firmó un acuerdo, ¿no?, el Ministerio del Interior con el INE. Pero en materia de generar la encuesta de victimización, que es un muy buen paso, pero hay que hacer mucho más para tratar de salir de ahí. Y este es un ejemplo que también uno puede traer otros, digamos. El Ministerio del Interior históricamente ha estado integrado por personas que no son técnicos en áreas de dirección. Repasás las direcciones del Ministerio de Economía, todos son técnicos, claro, y nadie discute eso. Pero el Ministerio del Interior a veces tenés uno que... Bueno, tenés gente que no está profesionalizada en estos temas. Y bueno, me parece que es hora de empezar a cambiar ese chip, que acá hay un problema y que
hay evidencia en muchas áreas y hay gente preparada para eso. Hablando de la evidencia y de todo esa dificultad de todo esto que vos decís, ¿no? Que no es el Ministerio del Interior y hay un montón de otras áreas que tendrían que colaborar. ¿Hay alguna experiencia de la que se pueda tomar cosas reales como para aplicar en Uruguay? Sí, experiencias hay un montón. Me imagino, hay un digamos, montón, pero alguna concreta. Y bueno, o sea, ¿en qué materia, por ejemplo? Bueno, seguridad pública. Claro, es gigante, ¿no? Claro, en realidad, gigante. lo que hay que hacer es un paquete de medidas, porque todo tipo de medidas que desarrollás siempre tiene un efecto marginal. Digo, no hay, hacemos esto y cambió el panorama, eso no existe. Entonces hay que generar ese paquete de serie de medidas con experiencias internacionales que a veces pueden o no servirte o tenés que hacer los ajustes pertinentes al país. Y ¿sabés qué? No hay que hacerlas como piloto. Digo, uno puede hacer un primer ensayo piloto para monitorear y evaluar si tuvo un efecto, pero al fin y al cabo hay que hacer algo en serio. Así como tenés operativos saturación policial, que te cierran un barrio y pueden estar toda la semana cerrando el barrio, bueno, esta cosa hay que atacarlo intensamente, porque las experiencias que tenemos siempre, Pelota Medio de la Esperanza, ahora Barrios Sin Violencia, son todos programas muy pilotos, muy chicos. Nunca escalamos eso, ¿no? Y que quedan ahí. Y quedan ahí, y aparte a veces quedan en un gobierno o en parte del periodo de gobierno. Y estas cosas necesitan establecerse como tal, así como, por ejemplo, la mediación comunitaria, que Barrios Sin Violencia tiene un poco de eso, ¿no? Que hay otras experiencias, no tienen que ser Q-Violence, hay otras experiencias de mediación comunitaria, por ejemplo, en Venezuela, son madres organizadas, madres de gurises que están metidos en el tráfico de drogas organizadas, que salen a mediar en el barrio para contener la situación, que eso se llama, son medidas de prevención situacional. Hay distintos tipos de medidas de mediación. Eso no es como la escuela, vos tenés que hacer todo el trayecto de escuela, digamos. Esto es lo mismo, la mediación tiene que estar siempre. Obviamente que hay mediación no profesionalizada ya en los barrios históricamente, ¿no? No es nada nuevo, pero esto tiene que estar de forma permanente, no responde a un gobierno. Y bueno, acá nunca se ha tomado eso, siempre son como pequeñas experiencias y ver los efectos que tiene. Y sobre todo este cambio de paradigma a nivel de gestión, de tratar de entender que de la misma manera que la política económica del país no queda en manos de personas que no son especialistas en la materia, tampoco debería pasar con la seguridad, ¿no? Totalmente. Aparte, si vos en materia de política económica y más allá del gobierno hay cierta estabilidad. Digo, Sí. puede haber ciertas diferencias, Es una de las cosas, orientaciones, pero hay como una estabilidad. ese carozo, ¿no?, que se mantiene. Bueno, en ese sentido parece estar avanzándose al mantenerse gente de un equipo en el otro, digamos, parece estar confluyendo hacia una mirada más parecida, por lo menos. Hay en parte eso, también creo que hay una suerte, capaz que desde el punto de vista político hay una suerte de contención de críticas también, en dar cierto continuismo, ¿no? Y también puede haber, hay mucho de agenda oculta acá, ¿no? Uno intuye y supone, puede haber una temporalidad, ¿no?, de las actuales autoridades para entender, comprender desde adentro realmente cómo funciona y después que haya un tipo de recambio. Y también es importante decirlo, digo, hay momentos para la gestión gubernamental. Un momento puede requerir determinados perfiles, otro momento puede requerir otros perfiles, y no hay que andar pensando de, bueno, porque se va fulanito de tal, genera inestabilidad y está todo mal. No, hay que leer la coyuntura. Gabriel Tenema, muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesante. Muy amable, gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos con más Desayunos Informales.